Buenos días, hoy nos encontramos para trabajar lo que es un nuevo tema en la asignatura de gramática. Esta vez lo vamos a hacer con segundo año de secundaria en lo que nosotros conocemos como lenguaje. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál será el tema que vamos a trabajar el día de hoy? Te pido por favor que abras tu libro y ubiques la página 111. ¿Sí? Muy bien. ¿Cuál es el tema que hemos encontrado ahí? El siguiente. El adverbio. Muy bien. ¿Qué entendemos nosotros por adverbio? Siempre nos hemos hecho esa gran pregunta. Muchas veces decimos que puede ser una palabra, que puede variar. ¿A quién? Al sustantivo, al adjetivo, al verbo. Es una gran interrogante. Que lo podemos encontrar siendo un complemento circunstancial. Correcto. ¿Y cuáles son esos complementos circunstanciales que conocemos? Tiempo, lugar, modo, espacio. Puede ser cantidad, afirmación, negación, orden, duda, simples derivados. ¿Crees tú? Otro interrogante más. Muy bien. ¿O crees tú que puede de una otra manera funcionar como un modificador directo, o como un objeto directo, o con un complemento circunstancial? También, ¿verdad? Es otro interrogante. Pues bien, para dar respuesta a cada una de estas preguntas, vamos a empezar a trabajar entonces en este día el tema del adverbio. Y empezamos respondiendo la siguiente pregunta. Dice, ¿qué es el adverbio? Muchas veces nos hemos preguntado eso. Algunos de repente ya lo han recordado, u otros por primera vez lo están estudiando. ¿Sí? Entonces empezamos. El adverbio es una palabra que precisa el significado de quién, del verbo, recuerda. Cuantifica al adjetivo y a otro adverbio. Entonces, a tres. Verbo, adjetivo y al mismo adverbio. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a definir y a conocer un poco más acerca de lo que es el adverbio a través de los siguientes criterios. Empezamos primero por el criterio semántico. ¿Qué nos mostrará este criterio? Semánticamente se dice que el adverbio es una palabra que expresa ideas de tiempo, de lugar, de modo, de cantidad, de negación, de duda y afirmación. ¿Esto me suena a complementos circunstanciales, profesor? Correcto. Aquí van a aparecer ya no los accidentes gramaticales, sino los complementos circunstanciales. Así podemos distinguir, por ejemplo, se divorcia mañana. De tiempo, está muy feliz. De cantidad, no te besaré. De negación. Si nos damos cuenta entonces, mañana, muy y no son adverbios. El primero de tiempo, el segundo de cantidad y el tercero de negación. ¿Sí? Ok, continuamos. Morfológicamente, aquí podemos descubrir que el adverbio es una palabra invariable, es decir, no presenta morfemas, ya sean de número, género o persona. Por ejemplo, dice, no camines demasiado, o nos veremos allá. Aquí el adverbio no se modifica, es invariable. ¿Sí? Ok, seguimos. Muy bien. Sintácticamente, aquí podemos descubrir que el adverbio funciona como complemento circunstancial. Ya sabemos cuáles son, ¿verdad? Ya los hemos recordado. O modificador directo, en la frase adjetiva o en la frase adverbial. Por ejemplo, dice, Lorenzo está muy contento. Sería en este caso contento, ¿verdad? Lorenzo está muy contento. Muy es un adverbio y contento es un adjetivo. No iré muy lejos. Muy es un adverbio y lejos es un otro adverbio. ¿Sí? Muy bien, seguimos. Lexicológicamente, aquí podemos descubrir que es de inventario abierto, es decir, pues su número se incrementa sobre la base de adjetivos. Por ejemplo, suave puede convertirse en suavemente. Recíproca, si se le agrega el término mente, se convierte en recíprocamente. Entonces, aquí hemos trabajado los 4 criterios. ¿Cuáles eran? Semántica, sintáctica, morfológica y lexicológicamente. Bien, ahora vamos a ver las clases de adverbio.
Cuando hablamos sobre su clasificación, podemos nosotros darnos cuenta de que puede ser según su criterio semántico y según su criterio morfológico. Dentro del criterio semántico o por su significado, vamos a estudiar a los adverbios de tiempo, de lugar, de cantidad, de modo, de afirmación, de negación y de duda. Empezamos entonces estudiando los adverbios de tiempo. ¿Cómo nosotros descubrimos dentro de una frase, de una oración, un adverbio de tiempo? Primero tenemos que reconocer al adverbio. Una vez que lo reconocemos, entonces tenemos que hacer nuestra gran pregunta. ¿Cuándo? Para los adverbios de tiempo, la pregunta es ¿cuándo? ¿Y cuáles son esos adverbios de tiempo? Ayer, anoche, mañana, tarde, temprano, hoy, pronto, ahora, mientras, jamás, luego, entonces, antes, después, siempre, enseguida, todavía, aún, etc. Y si nos damos cuenta, esta pregunta conjuga con cada uno de ellos. Por ejemplo, me levantaré temprano para ir al colegio. Siempre pensaré en ti. Mañana iré a tu casa, tía. Hoy no limpiaré la sala. ¿Cuáles son los adverbios? Temprano, siempre, mañana, hoy. ¿Aparecen? Sí. Temprano, siempre. Mañana, muy bien. Y hoy. Correcto. ¿Sí? Muy bien. Seguimos. Ahora trabajaremos los adverbios de lugar. ¿Y cómo lo descubriremos? A través de la pregunta ¿dónde? ¿Sí? Y empezamos. ¿Dónde? Aquí, allá, allí, acá, cerca, lejos, detrás, atrás, arriba, lejos, encima, adelante, abajo, dentro, frente, junto, alrededor, etc. Por ejemplo, dice, se cayó encima de nosotros. ¿Dónde? Encima. Muy bien. Siguiente, aquí no hay nada para ti. ¿Dónde? Aquí. Correcto, ¿verdad? El niño quedó aquí. ¿Dónde? Aquí. Ella vive muy lejos. ¿Dónde? Lejos. Entonces, si nos damos cuenta, hemos usado cada uno de estos adverbios de lugar. Encima, aquí, aquí y lejos. ¿Sí? Ok. Ahora tenemos los adverbios de cantidad. Cuando hablamos sobre los adverbios de cantidad, lo descubrimos a través de la pregunta, o nos hacemos la pregunta, ¿cuánto? ¿Cuánto? Poco, mucho, bastante, demasiado, menos, tanto, más, algo, casi, excepto, medio, mitad, nada, todo, además, etc. Ejemplos. Mi hermano duerme demasiado. ¿Cuánto? Demasiado. Lili quiere mucho a su hijo. ¿Cuánto lo quiere? Mucho. Ella es medio callada. ¿Cuánto? Medio callada. Todos están bastante alegres. ¿Cuánto? Bastante. Entonces, en cada una de estas oraciones aparecen un adverbio de cantidad. Demasiado, mucho, medio, bastante. ¿Sí? Muy bien. Continuamos ahora. Tenemos los adverbios de modo. Y estos adverbios utilizan o se descubren a través de la pregunta o el interrogante ¿cómo? ¿Cómo? Bien, despacio, mal, lento, deprisa, regular, adrede, así, etc. Se puede agregar la palabra para estos adverbios de modo men. Por ejemplo, lento, lentamente. Despacio, despacio. A ver, el despacio sería despaciamente o despaciamente. Ajá, ¿verdad? Mal, malamente. Ajá, otro también. A ver, vamos a ver. Dice, ejemplos. Me saludó amable, amablemente. Luis lo hizo adrede, adredemente. Ella salió rápido, rápidamente. Estás tranquila en la playa, tranquilamente. ¿Cuáles son los adverbios que hemos utilizado? Amable, adrede, rápido y tranquilo. ¿Sí? Muy bien. Seguimos entonces. Ahora tenemos los adverbios de afirmación. Aquí no hay una pregunta, pero sabemos son aquellos pues que nos dicen las cosas claras, precisas, exactas, ¿verdad? ¿Cuáles son? Sí, efectivamente, verdaderamente, ciertamente, indudablemente, cierto, claro, también, siempre, seguro, etc. Por ejemplo, tenemos, dice, indudablemente lograste tu objetivo.
John sí quiere un nuevo auto. Es verdaderamente lamentable. Ciertamente me gustas. Muy bien. Entonces, ¿cuáles son los adverbios de tiempo que hemos usado en cada uno? Indudablemente. Sí, verdaderamente y ciertamente. ¿Sí? Así como hay adverbios de afirmación, también lo hay de negación. ¿Y cuáles son estos adverbios de negación? También a secas. No, tampoco, nunca, jamás. Los ejemplos que aparecen, o los adverbios que hemos utilizado para cada uno de los ejemplos, son los siguientes. No quiero salir contigo. Jamás volveré a creer en tu palabra. No bebo y nunca te quise. Entonces los adverbios de afirmación son aquellos pues que te dan así, ¿no? Como los de afirmación exactos, los de negación también. No se duda, ¿sí? Bien. Y por último tenemos los adverbios de duda de este grupo. ¿Cuáles son? Quizá o quizás, acaso, probablemente, tal vez, muy bien. Ejemplos. Probablemente no salgas el domingo. Es una duda, ¿verdad? Quizás vayamos a tu casa. ¿Acaso no vendrá? Muy bien. Entonces, estos son los adverbios de duda. Ahora veremos, según el criterio... el adverbio de orden. Faltaba uno. Al igual que de afirmación, negación y duda, los de orden también son así precisos. ¿Y cuáles son? Primeramente, últimamente, finalmente, sucesivamente, respectivamente, etc. Ejemplo, finalmente acabó el examen. Últimamente estoy pensando en ti. Esos son los adverbios de orden. Ahora vamos a ver, según el criterio morfológico o por su estructura. Por su estructura encontraremos los simples. ¿Cuáles son? Los adverbios simples presentan un solo lexema o una sola raíz. Por ejemplo, tenemos: mañana iremos a la playa. Otro ejemplo: Ángel vive muy alegre en Miami. Y otro ejemplo: Leonardo se ha bautizado ayer. ¿Cuáles son los adverbios simples? Ayer, mañana, tanto, sí, bien, etc. ¿Sí? Ok. Y ahora veremos los adverbios derivados. Los adverbios derivados son aquellos que están constituidos por un lexema o morfemas derivados. Ejemplo: efectivamente no hizo la tarea. Me acarició suavemente. Me cogió la mano lentamente. Te convenció fácilmente. Entonces, ¿cuáles son estos adverbios derivados? Rápidamente, útilmente, hábilmente y felizmente. Es decir, estos adverbios están constituidos por una raíz y por morfemas derivados, agregándole el término mente. ¿Sí? Ok, continuamos. Después de ellos tenemos las locuciones adverbiales. ¿Qué son las locuciones adverbiales? Se dicen que son frases de estructura fija, que equivalen a un significado simple. Por ejemplo, abrazos partidos significa decididamente. A sabiendas significa con conocimiento. En un santiamén, en un instante. A menudo, con frecuencia. A galope, rápido o con rapidez. A propósito, con premeditación. A cántaros, abundante. Seguimos. A hurtadillas, es decir, a escondidas. A tontas y a locas, que quiere decir sin orden o sin tino. A ciegas, sin pensar. A mandíbulas batientes, a carcajadas. En un 2x3, es decir, en un abrir y cerrar de ojo, en un santiamén. A tientas, con dificultad. A pie juntillas, al pie de la letra. Y sin ton ni son, sin sentido. ¿Sí? Muy bien. Ahí puedo agregar otra más que dice en un periquete, que es muy rápido. Y un abrir y cerrar de ojos, que es rápidamente. ¿Sí? Muy bien. A ver, ejemplos tenemos. Dice: me salió a las 1000 maravillas.
¿Qué querrá decir? Mil maravillas. Otro. Mi amigo trabaja de sol a sol. Siguiente ejemplo. Regresé al colegio en un 2×3, es decir, rápidamente. Trabajo de sol a sol para tener más ganancia. Muy bien. Entonces, es ahí en estas oraciones, en estas frases, vamos a llamarlas populares, que siempre usamos las locuciones adverbiales. ¿Sí? Muy bien. Es hasta aquí donde hemos llegado nosotros teóricamente, y de esta manera, buscando tu página 113 del libro, vamos a resolver algunos ejercicios que se encuentran ahí. ¿Cuáles son estos ejercicios? Pues aquí lo tenemos. Dice, resolviendo en clase. ¿Listo? Página 113. Ok. Primero, ¿cuáles son los accidentes gramaticales del adverbio? ¿Recuerdas que el adverbio tenga accidentes gramaticales? Número y persona. No. Persona y género. Tampoco. Género y modo. Menos. Número y tiempo. Tampoco. Recuerda, los adverbios no van a utilizar género, número, modo, persona, o sea, accidentes gramaticales. ¿Qué dice la E? Carece de accidentes gramaticales. Correcto, la respuesta es la E. Muy bien. 2. ¿Qué alternativa no es un adverbio de lugar? ¿Qué alternativa no es un adverbio de lugar? A, muy. B, lejos. C, encima. D, acá. O E, debajo. A ver, ¿cuál es la respuesta aquí? Muy, muy bien. Muy no es un adverbio de lugar. ¿Sí? Muy es de cantidad, si no me equivoco, ¿verdad? Ok, a ver, revisamos. De cantidad, sí, de cantidad. Muy bien. Y de lugar es lejos, encima, acá, debajo. Muy bien. ¿Dónde? Lejos. ¿Dónde? Encima. ¿Dónde? Acá. ¿Dónde? Debajo. Correcto. 3. ¿Cuál es la respuesta entonces la 2? La A. Muy. 3. El adverbio es de inventario abierto según cuál criterio. Ya lo sabemos. No es semántico, no es morfológico, no es sintáctico, sino es lexicológico. Muy bien. La respuesta es la A. Correcto. 4. ¿Qué alternativa no es un adverbio de modo? Despacio, bien, amablemente, así, demasiado. No, demasiado también es un adverbio de cantidad. Muy bien, entonces la respuesta es la E. No es un adverbio de modo. Seguimos. 5. Completa el enunciado. Según el criterio, hay un espacio, el adverbio aporta ideas de tiempo, modo, cantidad, lugar, afirmación, negación y duda. ¿Cuál es ese criterio que nos habla acerca de estos complementos circunstanciales? Correcto. A, semántico. B, sintáctico. C, morfológico. D, lexicológico. O E, semiótico. ¿Cuál es? La A, porque semánticamente dice que el adverbio es una palabra que expresa ideas de tiempo, lugar, modo, cantidad, negación, duda y afirmación. Entonces, ¿cuál es la respuesta? A, semánticamente. 6. ¿Qué clase de adverbios están conformados por el sufijo mente? Los simples, los de duda, los derivados, las locuciones adverbiales o los compuestos. ¿Cuáles son? Los derivados. Muy bien, respondemos y marcamos la C. Siguiente. 7. Completa el enunciado. Sintácticamente, eso me suena a criterio. El adverbio funciona como modificador del A, verbo, sustantivo, adverbio. No, no del sustantivo. B, adverbio, adjetivo y verboide. No, no es verboide. C, verbo, adjetivo y otro adverbio. Así me suena. Vamos a hacer una rayita. Muy bien. D, verbo, adjetivo y otro adjetivo. No, no era otro adjetivo. Y verbo, adjetivo y artículo. Tampoco era adjetivo. Era verbo, adjetivo y otro adverbio. Muy bien. La respuesta entonces es la C. 8. Relacionamos según corresponda.
1 saludablemente, 2 efectivamente, 3 pronto, 4 ahí, 5 tanto. Tenemos A cantidad, B lugar, C tiempo, de modo, E afirmación. ¿Qué tenemos que hacer? Relacionar cada adverbio con su clase. A ver, saludablemente es con A. ¿Cómo? La D, saludablemente, muy bien. Efectivamente, con esa afirmación, muy bien, la E. Pronto es con tiempo, muy bien. Ahí es con lugar y tanto es cantidad. Entonces 1D, 2E, 3C, 4B, 5A. ¿Está en qué alternativa? La B. Muy bien, la B. 1D, 2E, 3C, 4B, 5A. Correcto. Marcamos la B. 9. En la siguiente oración, hoy tengo ganas de ir al cine. Probablemente sea más tarde, saliendo del colegio. ¿Cuántos adverbios encontramos aquí? 2, 5, 3, 4 o 6. A ver, tenemos 1, hoy. Magnífico. ¿Tengo ganas de ir al cine? No. Probablemente. 2. Muy bien. Sea más. Correcto. Bien, más tarde, saliendo del colegio. ¿Cuánto? 3. Marcamos entonces la respuesta C. Muy bien. Siguiente. Señala la alternativa que presenta un adverbio de modo. De modo. ¿Cuáles son los adverbios de modo? ¿Recuerdas la pregunta? ¿Sí? ¿Cuál era? ¿Cómo? ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Cómo? Dice, Mario Vargas Llosa se encuentra bien en todos sus aspectos personales. ¿Cuál es el adverbio aquí? Bien, vamos a subrayar o a encerrar. Siguiente. No creo que irás a la fiesta del año. No creo, es negación, ¿no? El tiempo no ha logrado que te olvide. Seguimos. Mis ganas de triunfar se darán pronto. Igual, mis ganas de triunfar se darán pronto. Y siguiente, quizá nos veamos en París. Quizá es de duda. Muy bien, ¿cuál es entonces la A? Porque tiene en bien. ¿Cómo? Bien. Seguimos. Modo a través de la pregunta ¿cómo? 11. ¿Qué alternativa no es locución adverbial? Cuando hablamos de locuciones adverbiales, son aquellas pues que muestran o nos entregan un significado, ¿verdad? A través de una frase. Dice, al revés, si es, a carcajadas, también, de vez en cuando, a propósito, también, rápidamente. Rápidamente no es. Marcamos la E. Correcto. 12. Completamos el enunciado. En contesta de buena gana, existe A. Adverbio simple, adverbio de tiempo, locución adverbial, adverbio de duda o adverbio de afirmación. Creo que es locución adverbial. Marcamos la C. Contesta de buena gana, es decir, correctamente, ¿no? 13. Entonces en la 12 marcamos la C. 13. Nunca, jamás, tampoco. Nunca, jamás, tampoco. Son adverbios de qué clase? A, negación. B, afirmación. C, duda. D, modo o E, tiempo. ¿Cuál es? A, negación. Muy bien, la A. 14. ¿Cómo es considerado el adverbio? Analizamos, recordamos los conceptos o las definiciones de los criterios. A ver, una palabra variable, no. Desenta o accidentes gramaticales, tampoco. Palabra sola derivada, no. De inventario cerrado, no, no es de inventario cerrado. Lexicológicamente es de inventario abierto. Y, a ver, modificador de modificadores, sí es modificador de modificadores. Entonces la respuesta es la E. Muy bien. Y 15, dice, señala un ejemplo de participio activo. A ver, recordamos eso. Eso lo haces
Ok. Muy bien. Ya hemos terminado los 15 ejercicios de tu libro, de la página 113 y 114. Tú vas a desarrollar entonces la 115 a la 117. ¿Sí? De la 115 a la 117, que es reforzando lo aprendido y practicando en casa. Entonces, de esta manera, ¿qué es lo que tienes que hacer? Pues lo mismo, leer, marcar la respuesta, tomar foto y enviarla a mi correo. No te olvides, por favor. ¿Sí? Muy bien, gracias. Entonces, de esta manera, pues hemos terminado el tema de hoy, que son los o el adverbio en la asignatura de lenguaje. ¿Sí? Espero entonces tu tarea sobre esta clase. Ya sabes, a desarrollar la página 115 hasta la 117. Y pues, si Dios lo permite, nos volvemos a encontrar en otra oportunidad. Cuídate mucho, no salgas y obedecer siempre a papá y a mamá. Se les extraña. Hasta una próxima. Que Dios los bendiga.